Bienvenidos a todos a este seminario educativo organizado por la IAS y hoy vamos a hablar sobre infecciones oportunistas y de hecho de que todavía sean importantes en cuanto a respuesta al VIH. Yo soy de Marruecos, soy Medical Curi y soy miembro de la IAS y es un placer para mí ser comoderador de este seminario web con mi amigo Omar Sued. Hola, soy Omar Sued, soy representante del Consejo de Administración para América Latina de la IAS y para mí es un placer estar aquí con ustedes. Por favor, tengan en cuenta los participantes que debido a la cantidad de participantes, todos van a estar silenciados y tengan en cuenta que este seminario web cuenta con interpretación al español, portugués y francés. Pueden elegir el idioma que prefieran al pie de la pantalla en el icono del mundo. También hay subtítulos disponibles. Recuerden, por favor, que estos subtítulos fueron generados por inteligencia artificial, así que les pedimos disculpas si hay algún problema con esto. Después de las presentaciones, hemos asignado un tiempo para preguntas y respuestas. Por favor, envíen las preguntas que puedan tener para los presentadores, preguntas centradas en los temas de hoy. Pueden escribir estas preguntas en cualquier momento en la ventana de preguntas y respuestas. Si una pregunta va dirigida específicamente a un presentador, digan su nombre o escriban su nombre al ingresar las preguntas. Tengan en cuenta que hay un símbolo de mano levantada en la parte de preguntas y respuestas. Pueden utilizar este símbolo cuando alguien haga una pregunta y si tiene una pregunta similar o si le parecen que esta pregunta es importante, pueden hacer clic en esta mano levantada para ayudarnos a priorizar la pregunta. La grabación de esta sesión y de la sesión anterior van a estar disponibles en la plataforma Yas Plus o Yas Más. Si tiene algún problema con Zoom, encontrarán información adicional en la ventana de chat. Por favor, también envíennos las preguntas técnicas que puedan tener a través de esta ventana, pero recuerden que las preguntas científicas es mejor escribirlas directamente en la ventana de preguntas y respuestas. En la ventana de chat, vayan indicándonos de qué país se conectan, a qué hora es allí y toda información que les parezca importante. Nos gusta mucho ver la interacción en el chat. Muchas gracias, Omar. Vamos a empezar el seminario web ahora y vamos a hablar de la epidemiología y el diagnóstico. Y vamos a tener información sobre, como ya dije, diagnósticos y tratamientos de infecciones oportunistas. La semana pasada hablamos de Chagas y esta semana vamos a hablar de meningitis tuberculosa y de sus presentaciones clínicas. Y vamos a escuchar la opinión de Ahmed Cordy de Egipto, de otra oradora que va a hablar sobre otro cuadro, y después va a hablar una representante de la comunidad. Hoy tenemos aquí a Ahmed Cordy, que viene de Egipto, y Lottie Brown, que es del Reino Unido, y vamos a tener como tercera oradora a Oumoura Diarra de Mali. Muchas gracias otra vez por estar aquí hoy, por participar en este seminario web. Quisiera agradecer también a nuestros auspiciantes, a Gilead Science, entre ellos. Primero le vamos a dar la palabra a Ahmed Cordy, que es profesor adjunto de, es supervisor académico de la clínica de TAR, tratamientos antirretrovirales, y también se desempeña en el Centro de Testeo de Conserjería Voluntarios en los hospitales universitarios en Cairo. Hoy va a hablar de los desafíos del tratamiento
de meningitis tuberculosa en pacientes con VIH. Ahmed, le damos la palabra. Hoy voy a hablar de los desafíos del tratamiento de la tuberculosis en personas con VIH avanzado. Espero que puedan ver mi presentación. Soy Ahmed Kurdi, de hospitales universitarios. Trabajo con hospitales universitarios en Egipto y hoy voy a hablar de la magnitud del problema, voy a hablar de algunos casos, qué nos enseñan estos casos y después voy a hablar de la meningitis tuberculosa. Como ustedes saben, según este informe presentado a mediados de julio del año pasado, en Medio Oriente es la tasa donde más crecen los nuevos, es la región donde más crecen los nuevos casos de VIH. Estamos hablando de Medio Oriente y África. Y según el mismo informe, solo tenemos un 64%. No hay muchas personas que conozcan su estado serológico de VIH. Es decir, que hay muchas, por eso muchas personas vienen a buscar tratamiento en forma tardía porque no saben que tienen la infección. También les quiero mostrar esta información presentada en la reunión EACS 2023. Esto fue presentado por nuestra institución. Allí dijimos en septiembre, este estudio se realizó entre septiembre del 2022 y mayo del 2023. 402 personas recientemente diagnosticadas, el 42,8% eran de presentación tardía y el 16% también tenían la enfermedad avanzada. Como pueden ver, tenemos el síndrome de asociación, linfoma, otras infecciones bacterianas y también tuberculosis pulmonar y extrapulmonar, que son condiciones o cuadros definitorios del SIDA. Ahora les voy a mostrar, vamos a compartir información sobre los casos, sobre varios casos. Vamos a ver los desafíos que enfrentamos cuando tratamos a pacientes que se presentan con la enfermedad avanzada. Caso uno, un paciente masculino de 38 años que había utilizado drogas recreativas durante 15 años y se hizo un diagnóstico de hepatitis C. Saben que que Egipto tiene un programa específico para screening y tratamiento de hepatitis C y también se le hizo un diagnóstico de VIH en 2017. Empezó el tratamiento, recibía TDF, FTC, Favirenz y después se lo pasó a otro tratamiento porque en Egipto se recibe este otro tratamiento. Se presentó con temperatura 39 grados, sudoración, no había variación diurna, tenía dolores abdominales, tuvo dolores abdominales durante más de un mes y medio. El paciente se le hizo un examen abdominal y se vio que tenía un bulto hipocondrial. Fíjense aquí los valores de laboratorio, los recuentos de CD4, anemia, tenía un problema con las enzimas hepáticas también. El test de tuberculina dio negativo, otro test también dio negativo. Aquí pueden ver la imagen a la derecha, la tomografía, y a la izquierda pueden ver la ecografía abdominal que mostró una gran cantidad de nódulos relacionados con esta patología. Empezamos, hicimos aspiración de fluido, todos los resultados fueron negativos. El cultivo de la sensibilidad, citología, incluso los estudios con GeneXpert. Lamentablemente, el test LAM todavía no está disponible en Egipto y estamos tratando de que esté disponible para las personas que tienen esta enfermedad avanzada. Entonces decidimos empezar el tratamiento empírico porque no tenemos nada que explicara esta cantidad de nódulos y el paciente en este caso, empezó entonces el tratamiento y al empezar el tratamiento, los nódulos empezaron a achicar y al finalizar el tratamiento solo medían entre 2 por 1 centímetro. Así que no debemos descartar la posibilidad de que haya tuberculosis, aunque el test dé negativo.
y el screening también dieron negativos, el Gene Expert dio negativo, todos los test dieron negativos, pero igualmente el paciente tenía tuberculosis. En el caso 2, un hombre de 25 años se hizo un diagnóstico en mayo del 2023. El momento de diagnóstico tenía 4.000 copias por mililitros, recuento de CD4 era bajo y su porcentaje también, pero todo lo demás era normal. Tenía fiebre, pérdida de peso y linfadenopatía cervical, ganglios en diferentes partes del cuerpo. Entonces hicimos estudios de tuberculosis, Gene Expert, ADA, MGIT y todo dio negativo. Esta es la imagen del nódulo el ganglio, empezamos tratamiento para la tuberculosis, hubo una muy buena respuesta, pero 9 meses después tuvo manifestaciones de anemia, volvió a vernos y vimos que tenía anemia microcítica hipocrómica, una elevación de las enzimas hepáticas y en la ecografía vimos que la lesión era un linfoma de células B grandes. Entonces vimos que una enfermedad o un cuadro a veces esconde otro. La tuberculosis y el linfoma quizás no se puedan distinguir unos de otros porque pueden tener la misma presentación radiológica y clínica. Debemos saber que el diagnóstico debe hacerse teniendo en cuenta que puede haber tuberculosis, aunque no den positivos los tests. Caso 3, un hombre de 28 años, fumaba mucho, no tenía otras comorbilidades, se hizo un diagnóstico de VIH durante un test preocupacional, se hizo una evaluación, todo dio bien, tenía viremia, sí, pero empezó tratamiento con TDF-FTC y otra droga. 2 meses después de iniciar el tratamiento de TAR, se presentó con fiebre, pérdida de peso, disnea, tos con esputo y dolor abdominal, entre otros. Tenía anemia y tenía también problemas con las ciertas enzimas. El recuento de CD4 había aumentado el número en porcentaje, el esputo dio negativo, los cultivos de sangre y orina también negativos, otros test también dieron negativos. La ecografía mostró adenopatías intraabdominales y otros abscesos en el vaso de menos de 1 centímetro. En la tomografía de tórax se mostró derrame pleural, entre otras cosas. Se supone que el paciente presentaba iris porque tenía una infección con tuberculosis y empezó con tratamiento de corticoides y contra la tuberculosis, que deberíamos recordar. Sin embargo, que podríamos estar enmascarando el virus si no se podía hacer un diagnóstico de la tuberculosis antes de empezar con TAR. Cuando hablamos de la meningitis tuberculosa, hay ciertos desafíos, pero a veces es más difícil. En el caso de esta meningitis, en las personas que viven con VIH, bueno, esto se presenta varias veces, quizás presenten síntomas no específicos que son muy sutiles y la presentación clásica que todos conocemos de la meningitis tuberculosa no están presentes en general. Además, pero no hay que descartar la posibilidad de que tenga este cuadro. Hay que hacer análisis de líquido cefalorraquídeo, imágenes, ensayos moleculares que nos ayudan a hacer un diagnóstico. Pero aunque todo esto de negativo, incluso no así, no podemos descartar que el paciente tenga meningitis tuberculosa. Y debemos recordar que las consecuencias en la demora del diagnóstico pueden ser muy terribles porque pueden aumentar la morbilidad y mortalidad y secuelas neurológicas. Esta doble etiología también, bueno, podemos tener meningitis, coinfecciones u otras coinfecciones pueden afectar el líquido cefalorraquídeo, perdón, el sistema nervioso central en personas que tienen estas patologías. Y también hay otros cuadros neurológicos que pueden complicar el tratamiento de la meningitis tuberculosa porque pueden ser muy similares y hacen que a veces no se la detecte. También hay problemas o desafíos con iris, porque cuando hablamos de iris la diferenciación es importante. Debemos saber si es una progresión de la meningitis tuberculosa
Entonces debemos centrarnos en ajustar, optimizar la medicación o buscar si hay resistencia, o si es IDIS, tenemos que agregar corticoides, como en el caso que les mostré. En general, esto aumenta la complejidad del tratamiento y debemos pensar desde el punto de vista clínico que esto puede suceder. Entonces, esta complejidad del tratamiento implica que debemos lograr un equilibrio entre la disponibilidad de medicación para el VIH, el diagnóstico y el inicio y la optimización, el diagnóstico del VIH y el inicio y la optimización del TAR, porque a pesar de que hay varias complicaciones, es importante tratar a los pacientes que muchas veces mueren porque avanza el VIH, no tanto por las complicaciones relacionadas con la tuberculosis. Así que hay que buscar la presencia de tuberculosis para confirmar la presencia de esta condición si es posible, pero si no es posible, no demore el inicio del TAR y hagan un monitoreo cercano. Y también, por supuesto, hay que tener en cuenta que debemos trabajar con la comunidad para que no haya una presentación tardía. La comunidad tiene que informar a sus miembros cuando tienen algún problema, cuándo deben presentarse nuevamente en el hospital, si tienen temperatura, nódulos que crecen, ganglios, para que no haya una presentación tardía. Por supuesto, necesitamos un abordaje multidisciplinario para el tratamiento óptimo y deben participar los neurólogos en este tratamiento multidisciplinario, enfermeros, trabajadores sociales y también trabajadores de la comunidad. Todos deben trabajar juntos a fin de apoyar a los pacientes con estos cuadros. Y con esto llego al final de mi presentación. Termino unos minutos antes, pero bueno, traté de ser más conciso al compartir mis ideas para que tengamos más tiempo para preguntas al final del seminario web. Muchísimas gracias por la presentación. Gracias por ahorrarnos también algunos minutos para que podamos destinarlos a un intercambio. Vamos a pasar a la siguiente oradora. Luego dejaremos las preguntas para el final de las tres presentaciones. Vamos a recibir a Lottie Brown, que es médica junior y Fellow Clínica Académica financiada por NIHR en enfermedades infecciosas y microbiología médica en la Universidad de San Jorge y en el Hospital de Londres. Va a hablar de talaromicosis, una enfermedad tropical desatendida en el sudeste asiático. Muchísimas gracias, Loti, por su presencia y le damos la palabra. Muy bien, muchísimas gracias por invitarme a hablar en el día de hoy de uno de mis temas preferidos, talaromicosis. Y antes de comenzar, quiero hacer un agradecimiento a todos los investigadores que participan en esta red fantástica en el sudeste asiático, la Universidad de Duke y también mi supervisor, el profesor Triley, quien ha coordinado gran parte de estas iniciativas y toda la investigación en talaromicosis. Iba a comenzar con la información más básica, porque creo que muchas de las personas que nos están escuchando hoy tal vez no vieron nunca un caso de talaromicosis. Y no es porque sea una enfermedad inusual, sino porque la enfermedad es ocasionada por un hongo endémico, Thalassomices marnefei, y tiene muchas letras difíciles, así que lo voy a decir varias veces durante la presentación. Thalassomiasis es una enfermedad endémica al sudeste asiático y pasa de un moho a una levadura dependiendo de la temperatura. Y esta región sumamente endémica, Tailandia, China, norte y el este de India son las regiones donde tenemos las infecciones oportunistas por talaromicosis más comunes. Y también tenemos otras como, por ejemplo, criptococomeningitis. Entonces, vemos muy pocos recursos dedicados en esta zona, a pesar de la alta tasa de mortalidad del 30% que se asocia con esta enfermedad. Las cosas van cambiando. En el 2022
fue considerado un patógeno fúngico tropical por la OMS y vemos que está restringida su presencia al sudeste asiático y vemos, sin embargo, una geografía que se va expandiendo con una incidencia en aumento año tras año. El 90% de los casos de talaromicosis están asociados con la enfermedad avanzada de VIH. Tenemos 3,5 millones de personas con VIH en esta zona endémica y un 40% de estas personas no están recibiendo las terapias con antirretrovirales. Y esto significa que se va a ver exacerbado por todo este revuelo que ocasiona los eventos políticos en Estados Unidos. Creo que la ecología de talaromicosis es un área muy interesante para explorar. Lo que sabemos desde hace años es que las ratas de bambú son el reservorio natural para esta enfermedad. Son mamíferos muy grandes que pueden tener hasta medio metro de tamaño, lo cual nos aterra y están presentes en las zonas elevadas del sudeste asiático, establecen estos sistemas alrededor de los cultivos con caminos agrícolas. Y tenemos evidencia de la presencia. ¿Qué pasa con la transmisión de las ratas a las personas? El suelo al que están expuestos es lo que queda expuesto a talaromicosis. Hay algunos factores ambientales que tienen que ver como la temporada de monzones tropicales, las temperaturas que aumentan entre un 30 y un 70%, aumenta la humedad, también las precipitaciones, la temperatura, y esto favorece el crecimiento de TM, Talaromyces marnefei. Hubo un solo estudio con control de casos tratando de investigar los factores de riesgo para talaromicosis. Eso se hizo en los años 90 en Tailandia y nos interesaba saber qué pasaba en Vietnam. Y esto se va a publicar en Emerging Infectious Diseases. Fue un estudio de control de casos de 610 personas con enfermedad avanzada de VIH, con este tipo de valores del recuento de CD4, esta distribución por sexo, edad. Y vemos en nuestro análisis multivariado que la exposición a las plantas tropicales y animales em, aquí de cría, aumenta la exposición a talaromicosis. Hay dos estudios que muestran que la exposición al suelo no era un factor de riesgo para la enfermedad en nuestro trabajo. Y lo que parece ocurrir es que es un suelo muy específico asociado con las excreciones, con la materia fecal de los animales y un tipo de suelo específico que es preferido por este hongo. Hicimos también un mapeo de los casos y los controles y vemos que los participantes de las regiones de Highlands, las regiones elevadas que vemos aquí, eran 8 a 10 veces más proclives a desarrollar talaromicosis comparados con aquellos que estaban en las tierras más bajas. Esto lo esperábamos, pero si seguimos la distribución del ratón, de la rata de bambú, lo íbamos a prever así. Pero hay personas que nunca habían viajado a estas zonas más altas y tenían 3 veces aumentado el riesgo de desarrollar talaromicosis. Entonces, esto demostró el primer vínculo epidemiológico entre la residencia y el viaje con las regiones más elevadas y talaromicosis en este ámbito endémico tan importante. Ahora hablemos de la patogénesis. Básicamente el punto de ingreso son los pulmones para los humanos y para las ratas que generan una infección. Allí hay una fagocitosis de los macrófagos y dentro vemos este cambio de que pasa de moho a multilevadura. Esto permite aumentar la supervivencia. TM también produce grandes cantidades de esta proteína MP1P que se une directamente y altera esta cascada proinflamatoria. Y la progresión y la gravedad de esta enfermedad depende de la vía de CD4, linfocitos T y TH1. Por eso vemos esto. Los defectos en esta vía deterioran la activación de los macrófagos de linfocitos B que impiden el control de TM y así este puede proliferarse y pasar a otras partes del sistema para generar esta infección multisistémica
que se conoce como talaromicosis. Entonces, el diagnóstico de talaromicosis es bastante difícil porque las características clínicas no son específicas y se confunden con otras infecciones oportunistas que pueden estar presentes. Las lesiones de la piel pueden ser el signo más claro, pero se presentan en forma tardía cuando la infección ya está muy propagada y en muchos casos son abscesos. Y ustedes pueden ver que se pueden confundir con histoplasmosis, con las lesiones correspondientes y se puede iniciar un tratamiento empírico, pero no se recomienda por distintos motivos. Entonces hay que hacer un diagnóstico diferenciado crucial para evitar la mortalidad por esta enfermedad. Durante muchos años el diagnóstico se basó en métodos convencionales, microscopía, para establecer la célula de levadura característica y a través de cultivos de sangre o de otras muestras clínicas. Pero lo más importante es que falta aquí sensibilidad en el 50% de los casos con los cultivos y para detectar la enfermedad en un estadio precoz falta esta sensibilidad. Pero se ha logrado avanzar significativamente en los diagnósticos rápidos para talaromicosis en años recientes. Este es todo el proceso o todas las opciones de diagnóstico con ensayos enzimáticos con un estudio, el Prospective, que se em, completó en los últimos 12 meses, LFA también que fue desarrollado, pruebas moleculares que incluyen qPCR, la secuenciación de próxima generación y también algunos ensayos basados en el huésped. Esto es el inmunoensayo enzimático MP1P. MP1P es esta proteína que se secreta en abundancia durante la infección y es altamente inmunogénica, o sea que permite ser un blanco de inmunodiagnóstico muy claro. Esta es la validación de MP1P a través de este inmunoensayo. Tenemos aquí una corte de 533 pacientes con enfermedad avanzada de VIH en el sur de Vietnam, que se los siguió durante 6 meses. Y lo que hallamos fue que la orina era la mejor muestra para utilizar con una sensibilidad del 93% y una especificidad del 98%. Pero la mejor estrategia era combinar plasma y orina. Cuando digo combinar en la prueba, hablamos de la positividad en plasma o en orina, que era considerado un resultado positivo con una sensibilidad del 96% y una especificidad elevada todavía del 96%. Pero lo que fue muy interesante observar es que es antigenemia MP1P precede a la positividad en el cultivo de sangre hasta en 16 semanas. Esto nos permite hacer un tamizaje dirigido para pacientes con VIH avanzado antes de llegar a la prueba de crack para criptococomeningitis. Y se han desarrollado estas pruebas con antígenos. Me voy a concentrar en la LFA desarrollada en la Universidad de Hong Kong para MP1P. Tenemos todos los detalles para esta evaluación y podemos ver aquí que el protocolo es muy simple, es muy fácil de utilizar. Menos de 15 minutos lleva hacer esta prueba sin electricidad, sin equipo especializado de laboratorio. Así que es adecuado para estos contextos más remotos en el punto de atención. Esta fue la primera evaluación comparativa entre el LFA MP1P y la plataforma del inmunoensayo enzimático MP1P, aunque es inferior al LFA, AEIA. Igualmente tenemos un buen nivel, 91%, pero es mucho mejor que el cultivo de sangre, lo cual nos da una ventaja de tener los resultados en menos de 15 minutos. Entonces, por el momento, la OMS recomienda hacer el tamizaje para tuberculosis y criptococos, pero para talaromicosis, histoplasmosis, muchas de estas quedan fuera de esta ecuación, muchas veces por falta de datos de diagnósticos y también de la carga de la enfermedad. Entonces, el profesor Ley y su equipo hicieron un estudio prospectivo con un tamizaje triple micobacteriano y fúngico. Y estos son los resultados. Un estudio multicéntrico con una corte de 900 pacientes, 500 pacientes ambulatorios, 900 internados
Casi el 20% tenían talaromicosis, lo cual es muy alto, mayor que criptococcus, histoplasmosis y am, otras enfermedades combinadas. Y también vemos que el próximo paso de este análisis será la correlación con los resultados clínicos y cuando estén disponibles los datos va a ser muy interesante analizarlos. Ahora sí pasamos a las pruebas moleculares. Hubo distintos ensayos de qPCR desarrollados a lo largo de los años. Lamentablemente, no tenía muy buena sensibilidad, entre un 60 y un 80%, mientras que cuando se hacían las pruebas en una cantidad limitada de pacientes. Este es mi colega Khan, es el proyecto de su maestría. Él le encargaron hacer la optimización del ensayo de qPCR para eh, TM, entonces utilizó los primers 5.8S, la extracción de ADN utilizando el kit micótico MasterPure y también una extracción de sangre entera y logró una alta sensibilidad analítica a la fecha de una célula de elevadora por mililitro, sin reactividad cruzada con 15 especies clínicamente vinculadas. Esta es la evaluación de 170 pacientes con enfermedad avanzada de VIH con una sensibilidad, la mejor al momento de 88%, excelente en los casos positivos de cultivo de sangre. En los negativos vemos lamentablemente que esto no funciona y hay algunos experimentos planificados para seguir optimizándolo. La especificidad fue excelente del 97%. Esto nos lleva a un algoritmo diagnóstico para TM. Y creo que lo más importante es que a pesar de las grandes ventajas que presentan las formas más novedosas de diagnóstico para talaromicosis, no deberían reemplazar nuestros análisis convencionales que son cruciales para las pruebas de susceptibilidad a antimicóticas en caso de que falle el tratamiento y también suman al rendimiento diagnóstico. Un qPCR positivo, una prueba de antígeno positiva en el contexto de un paciente con síntomas clínicamente compatibles debe ser considerado un verdadero positivo y se tiene que comenzar el tratamiento antimicótico. Lo último que debo decir es que también favorecemos el uso de un cultivo de sangre para micobacterias selectivas. Estos cultivos se incuban durante 42 días y tiene una ventaja secundaria de poder también detectar tuberculosis, MTM e histoplasmosis, para que para estos pacientes también tienen gran incidencia. Vemos muchas infecciones concurrentes con estos patógenos. Ahora, pasemos a hablar de los aspectos terapéuticos. Solamente ha habido un ensayo randomizado de control, que es el IVAP, que se hizo en el 2017, que comparó anfotericina B como tratamiento de inducción durante 14 días en contraposición con el estándar de cuidado itraconazol. Y podemos ver que anfotericina B fue altamente potente, mucho más que itraconazole, pero también es sumamente tóxico. Más del 55% de los participantes en el brazo de anfotericina experimentaron eventos adversos grado 3 o incluso más altos. Entonces, se está haciendo un trabajo muy interesante in vitro para analizar la eficacia de anfotericina B con distintas combinaciones. Esta combinación es bastante común a partir de los ensayos de Cryptococcus meningitis con anfotericina B y 5-FC y se ha demostrado una sinergia parcial y completa en el tiempo a la time to kill en esos experimentos. Y esto más que nada surge de los ensayos de criptococo. Esto nos lleva al próximo ensayo clínico, que es el LAMP-FAST, donde se compara una dosis única de anfotericina B liposomal contra aquella para terapia de inducción comparado con 5-FC. Y aquí se trata de ver cuándo es seguro dejar la terapia de mantenimiento con itraconazol. Es
Itraconazol se recomienda que se continúe utilizando hasta tener una reconstitución inmunitaria en el paciente, lo cual puede llevar hasta 24 meses, como todos sabemos. Y esto obviamente tiene implicancias desde el punto de vista de los costos, del cumplimiento del tratamiento y la toxicidad. Entonces, esta parte del ensayo va a ver si es seguro discontinuar itraconazol antes. Me voy a detener aquí y quiero reconocer a todas las personas que trabajan en esta red de investigación sobre talaromicosis y quedo a disposición para las preguntas más adelante en el seminario. Muchas gracias. Presentación. Muchas gracias, Loti, por la presentación. Y ahora vamos a pasar a la tercera presentadora, que es directora de la red de asociaciones que trabajan con pacientes de VIH en Mali. Ella va a compartir con nosotros información desde la comunidad. ¿Cómo le damos la palabra? En 1997 sentí un bulto en el lado derecho del cuello. Sentí un bulto en el lado derecho del cuello. Fui a ver al dentista que me derivó a un centro de tratamiento de diagnóstico de tuberculosis. Allí se hizo un test de esputo y los resultados y el resultado fue positivo. Se me recetó entonces el tratamiento que necesitaba, que incluía 8 meses de tratamiento, 2 meses de inyecciones, muchas vacunas y 6 meses de tomar comprimidos. Esto no fue sencillo. Me sentía muy cansada, pero con la valentía y el apoyo de mi familia completé el tratamiento. Una vez completado el tratamiento, volví al centro y me volvieron a hacer el test de esputo y allí los resultados fueron buenos. Poco tiempo después, el bulto volvió a ir un poco más grandes. Me derivaron al hospital Pont G, donde verificaron este ganglio, se hizo una biopsia para entender mejor qué era lo que estaba pasando. Y me preguntaron en ese momento si aceptaba que me hicieran la prueba de VIH. No era fácil en esa época, de todos modos acepté. Solo tenía 24 años. El resultado fue positivo. No fue sencillo para nada, porque pensé, no estoy casada y tenía 24 años, tampoco tenía hijos, y mi vida iba a terminar allí. Por lo tanto, mi situación era aún más difícil. Para nosotros, VIH significa la muerte. Entonces, me derivaron a otro centro, que es un centro de CESAC de Bamako, que es donde se hizo la prueba de confirmación que otra vez dio positiva. Entonces, con el apoyo de mi familia y otras personas que también tenían SIDA, pude seguir adelante. Esto era difícil porque no había tratamiento o si lo hubiera muy costoso. Pero después con el apoyo que recibimos, gracias a Dios, y con el trabajo y el apoyo de Arcadi y todos los socios internacionales, pudimos recibir el tratamiento de antirretrovirales. Entonces, una vez que empecé el tratamiento, mi recuento de CD4 se empezó a caer, sentía picación en todo el cuerpo, pero igual seguí con el tratamiento y mientras tanto seguía trabajando con la Asociación de Ayuda y Apoyo a las Mujeres para ayudarles inicialmente con tareas administrativas. Al principio yo seguí recibiendo este apoyo y brindando apoyo. Seguimos con este proyecto e incluso creamos en CESAC un coro un coro en el centro de CESAC y en Bamako. Era como una familia. Un día este coro cantó frente a las autoridades para brindar tu testimonio, para decir que vivíamos con VIH y que no había medicación
Y cuando regresamos, como el tema del Día Internacional de las Mujeres en ese mujer era ayuda, mujeres y ayudas, tuvimos la oportunidad de expresarnos. En ese momento en esa ocasión, hubo presente una importante delegación de diferentes autoridades y tomaron la iniciativa de lanzar la iniciativa de Mali para el acceso al tratamiento antirretroviral. Eso garantizaba que los tratamientos podían seguir, continuar y que iban a ser gratuitos. Gracias a Dios, hoy estoy casada, acompaño a mis pares y trabajo y tengo un rol de liderazgo en la asociación y en la asociación que reúne a todos los grupos de pacientes en Mali. Tuve hijos que no están infectados con VIH. Hoy en día mi mayor satisfacción es haber dado luz a niños que no están infectados con VIH. Y en segundo lugar, me consideran una fuente de inspiración. Todos estos niños me consideran una fuente de inspiración. Nosotros brindamos asesoramiento y apoyo a nuestros pares, pero también trabajamos para prevenir las enfermedades y crear conciencia en la comunidad. Y en cuanto a las infecciones oportunistas, especialmente la tuberculosis, desempeñamos un papel en la evaluación de los pacientes a través de un cuestionario donde hacemos diferentes preguntas, como por ejemplo, hace más de 2 semanas que tose, tiene sudoración nocturna, perdió mucho peso. Entonces, si realmente sospechamos que tienen tuberculosis, los derivamos a un centro de diagnóstico y tratamiento y también hacemos una investigación en la familia del paciente y entre sus amigos para que se puedan testear. También brindamos tratamiento basado en la documentación para garantizar la adherencia al tratamiento de TAR. Tratamos de no dar nada por sentado si el paciente da positivo, pero también tenemos un rol de gran sinergia como facilitadores de SAS, que es una ONG que se ocupa de tratar a pacientes con tuberculosis como parte de la lucha contra la enfermedad, de manera que estos pacientes realmente puedan recibir su tratamiento TAR sin problemas. También esta ONG se ocupa de pacientes con tuberculosis como parte de la lucha contra la tuberculosis y también brinda apoyo y seguimiento de manera que estos pacientes realmente puedan seguir con su tratamiento TAR sin problemas y también para evitar, por supuesto, para evitar la dispersión de la tuberculosis con respecto a los desafíos y el impacto del tratamiento de las enfermedades oportunistas, hay ciertos desafíos que aún continúan sin ser resueltos. Hay falencias en los centros técnicos, especialmente en los hospitales públicos. También hay problemas en los servicios privados. Hay cierta preocupación de que no estén las drogas disponibles y a veces los pacientes no los pueden pagar. Algunos pacientes no pueden acceder a la medicación. Con respecto a los sitios públicos, bueno, sabemos que hay un problema porque no siempre la medicación está disponible. Estos son varios desafíos que las personas que viven con VIH enfrentan en nuestro país. Thank you. Muchas gracias por este testimonio, Omo. Como ustedes habrán notado, este testimonio fue grabado por los problemas de energía eléctrica en Mali y queríamos garantizar que Omo pudiera participar, pero por suerte está aquí ahora y será un placer recibir preguntas para ella o cualquiera de los oradores. Realmente me gustó que su testimonio hablara del poder transformador de las comunidades y también del valor de I es igual a I, la importancia que esto tiene para la vida de los pacientes. Entonces, no sé. Bueno, participantes, estimados participantes, si tienen alguna pregunta, escríbanla a la ventana de preguntas y respuestas y vamos a empezar ahora con la sesión de preguntas y respuestas con mi colega Mehdi. Muchas gracias, Omar. Muchas gracias a los presentadores
del día de hoy tenemos algunas preguntas que ya fueron planteadas por los participantes. Doctor Cordy ya respondió a algunas preguntas sobre la tuberculosis, pero veo que todavía hay algunas preguntas en la ventana de preguntas y respuestas. ¿Cómo podemos garantizar un buen tratamiento con corticoides si la tuberculosis causa, causó o llevó a que el paciente estuviera inmunosuprimido porque además tiene VIH? La pregunta es muy clara. Para mí estamos hablando aquí de del uso de corticoides, si esto es seguro o no. Sí, sí. Creo que hay dos roles para los corticoides al tratar estos casos. Uno, en primer lugar, cuando hacemos un diagnóstico de meningitis tuberculosos, aquí se pueden utilizar corticoides con TAR para reducir las secuelas relacionadas con la, con con la meningitis tuberculosa. Además, si tenemos un diagnóstico, vamos a empezar el TAR. Hay evidencia que demuestra que podemos agregar corticoides para evitar el problema del iris en estos pacientes. Agregamos corticoides y debemos saber que se puede utilizar corticoides con medicación para la tuberculosis. ¿Es seguro entonces usar estos corticoides en este tipo de pacientes? Bueno, espero haber respondido la pregunta. Muchas gracias. Ahora tenemos una palabra para Loti. En general hacemos una pregunta a cada uno de los moderadores. Gracias, Loti, por su presentación. Me pregunto sobre las similitudes y las diferencias entre taloromicosis e histoplasmosis. Como usted sabe, en América Latina la taloromicosis no existe y la histoplasmosis es muy frecuente. Pero mientras presentaba, me pareció que hay muchas similitudes desde el punto de vista clínico y también la histoplasmosis tiene un reservorio en algunas aves, pero también hay muchas similitudes, ¿no? Entonces, el nivel de CD4, ¿cuál es el impacto de los niveles de CD4? Vemos aquí con aquellos que tienen niveles por debajo de los 200 tienen mayor riesgo de histoplasmosis diseminada. Con 100, ahí el riesgo se ve significativamente aumentado, con menos de 200, por supuesto, cuanto más bajo, peor, pero también hay niveles moderados, casos no tan graves, entre 200 y 350 como recuento de CD4. ¿Cuál es su experiencia para talaromicosis? Muchas gracias por su pregunta. Creo que es un punto excelente. Hay muchos paralelismos entre histoplasmosis y talaromicosis. Y esto hace que sea tan difícil hacer el diagnóstico en el sudeste asiático, porque sabemos que los cultivos son muy malos para detectarlo y clínicamente nosotros vemos por las imágenes que ocasionan problemas pulmonares y también ambos tienen lesiones en la piel similares. En cuanto al recuento de CD4, sí, tiene toda la razón. El mayor riesgo se presenta si ese recuento está por debajo de 200. También creemos que la talaromicosis puede afectar a las personas inmunocompetentes y con una infección aguda del aparato respiratorio. Y por el momento hay algunos estudios de anticuerpos que están tratando de aclarar esto. Entonces nosotros creemos que puede afectar a las personas con recuentos superiores a 200, pero el riesgo de enfermedad diseminada con esta mortalidad del 30% se ve en pacientes que están profundamente inmunosuprimidos. Y ahora que la OMS ha establecido más claramente el algoritmo para
la enfermedad con la prueba de LAM, creo que es más fácil utilizar este valor de 200 para cripto, para tálaro y para tuberculosis, ¿no? También en América Latina, con esto también. La perspectiva, sí, gracias por este comentario. No, no, adelante, adelante, no quise interrumpirla. Algo que era un poco inesperado en el ensayo prospectivo que les mostré con 900 pacientes internados y 500 pacientes ambulatorios es que tenemos una tasa significativa de histoplasmosis en Vietnam. No hay buenos estudios de tamizaje que se hayan hecho antes y sabíamos que existía por algunos informes de casos, pero era un 3% para los pacientes internados. Entonces aquí estamos esperando que haya tamizaje para tuberculosis, para cripto, para histoplasmosis, para todas estas infecciones. Una prueba de antígenos para talaromicosis en América Latina es algo que podríamos tener por las dudas, ¿no? Muchísimas gracias, Omar. Tenemos una pregunta para Omun. No sé si Omun nos escucha. De acuerdo a su experiencia en la práctica, ¿piensa que las personas que se ven afectadas por infecciones oportunistas también se ven estigmatizadas? ¿Es peor que aquel estigma de las que sufren las personas que viven con VIH? ¿Me podrá repetir? Muy bien, repito, de acuerdo a su experiencia en el terreno, aquellas personas que viven con VIH, que también tienen otras enfermedades como tuberculosis, ¿se ven más estigmatizadas que aquellas personas que solamente viven con VIH? Sí, porque esta es una patología para ellas que puede transmitirse, todavía es peor que alguien que solamente padece VIH o solamente tuberculosis. El estigma es mayor, hay más discriminación en ese caso, hay más estigmatización con las personas con tuberculosis y hay pacientes que son rechazados por los otros integrantes de sus familias y tenemos que ayudar a esas personas. A veces tenemos que entregarles los medicamentos a los pacientes, porque los pacientes no pueden acercarse a recibirlos. Tenemos algunas personas aquí con tuberculosis y se han visto muy estigmatizadas. Entonces tenemos que darles nosotros, llevarles nosotros ese apoyo. Muchas gracias, Umu. Tal vez tengamos alguna pregunta para la doctora Cordy. Una pregunta sobre la prueba LAM, la prueba de antígenos. ¿Alguien hizo esa pregunta? Puede ser positiva para las personas que viven con VIH y a veces no tienen una ubicación clara de tuberculosis. ¿Cómo abordan este problema? Creo que depende de la selección adecuada de la persona que está beneficiándose de la prueba LAM, porque de acuerdo a todas las guías y a los consejos de los fabricantes, esto es para personas con enfermedad avanzada, con un recuento de CD4 menor a 200, para aquellas personas que tienen síntomas y signos de tuberculosis. La prueba de LAM como herramienta de tamizaje para aquellos que tienen un recuento SD4 mayor a 200, en realidad creo que no va a ser eficaz y no hay evidencias que respalden su uso de esta manera. Pero creo que el tema de liberar el antígeno se vincula
con la patogénesis de la enfermedad avanzada. Entonces tenemos que tener de fondo esta enfermedad avanzada, tienen que estar críticamente enfermos para poder justificar esta prueba. Omar, hay una pregunta. Gracias, y mi pregunta es para Omu. Muchas gracias por su presentación, por su testimonio. Y la pregunta que tengo es, ¿cuál es su consejo para las personas que viven con VIH en áreas o en países donde no hay organizaciones de la sociedad civil para poder desarrollar algún tipo de red de apoyo y contención para esos pacientes? No sé si mi pregunta queda clara. Sí, en este momento hay organizaciones que se ocupan de trabajar con estos pacientes. En el pasado no las teníamos. Hoy tenemos más de 40 asociaciones en diferentes regiones que están muy bien organizadas y forman parte de la organización regional. Tenemos más de 60 grupos que prestan apoyo a los pacientes y cuentan con personal o personas capacitadas para ayudar y brindar apoyo a los pacientes. ¿Respondí la pregunta con esto? Uh, maybe we can extend Quizás to the podamos part ampliarla un of poco más. what is Quizás your pueda advice for ampliar those y brindarnos those asesoramiento para people estas living with HIV personas que viven con that VIH, doesn't have que no access to this tienen community? How they acceso can a build estas one? organizaciones comunitarias. ¿Cómo podrían crear una de estas organizaciones comunitarias? Las personas que no tienen acceso a estos servicios u organizaciones, hay un tema de participación de la comunidad. Los pacientes pueden ir a hacerse las pruebas. Nosotros mandamos información a los referentes y mencionamos todos los centros disponibles y las personas pueden acceder a estos centros. También tenemos pruebas y ofrecemos, y el médico clínico tratante les puede ofrecer estos tests y si necesitan apoyo, bueno, organizamos actividades específicas. En el caso de que la persona tenga problemas de transporte, les hacemos llegar la medicación al lugar donde residen. Muchas gracias. Entonces, quería aclarar esto porque es importante que todo el mundo tenga el derecho al acceso a recibir apoyo y acceder no solamente a los tratamientos TAR, sino también a un tratamiento completo y abarcativo que les permita disfrutar de la vida. Muchas gracias, Omu, por su testimonio. Medile, te doy la palabra nuevamente. Bueno, tenemos aquí una pregunta. Alguien pregunta sobre la situación en África, si el ecosistema, pregunta si el ecosistema de África, la pregunta es, y ahora el orador habla en francés, la pregunta tiene que ver con las similitudes entre el ecosistema de Asia y el de África. Tenemos en África el mismo riesgo de talaromicosis en África que en Asia. Creo que es una buena pregunta. Yo vi un estudio con PCR en África Central donde hubo resultados positivos. Fue un muestreo ambiental, pero no sabemos si es que el ensayo de PCR que se utilizó no tenía muy buena especificidad, pero creo que por el momento no hay ningún estudio de casos
con respecto a casos de talaramicosis en África, en- con excepción de personas que viajaron. Por supuesto que hay casos de talarmicosis en personas que no estuvieron en el sudeste asiático desde hace más de 15 años, así que quizás tengamos aquí el riesgo de una infección latente aquí, con el calentamiento global, con una mayor cantidad de personas migrantes o que viajan. Creo que hay mayor riesgo de que esto sucede. Tenemos que prestar atención a esta cuestión en las próximas décadas. Hay similitudes en cuanto a la geografía y el clima en ciertas partes de África, entre ciertas partes de África y Asia. Por lo tanto, creo que este es un riesgo que hay que tener en cuenta. Gracias por la pregunta. Gracias. Yo voy a, yo tengo una pregunta ahora para Cordy, porque realmente me interesa mucho la tuberculosis. Tengo aquí dos preguntas, o una pregunta específica que dice, a veces la prueba LAM para tuberculosis da positiva en pacientes asintomáticos y los médicos tratantes no tienen disponibles todas las pruebas de confirmación de tuberculosis. Entonces, el tema es cómo tratamos a estos pacientes y cuándo consideramos o cómo consideramos un LAM positivo en pacientes con o sin síntomas. ¿Cómo se aborda este caso? Creo que si la persona es asintomática, aunque no tengamos un LAM positivo, podemos iniciar el tratamiento porque incluso si todos los test dan negativos y tenemos una sospecha clínica de tuberculosis, debemos empezar el tratamiento de tuberculosis y tenemos mucha evidencia que apoya esto, proveniente de estudios y de nuestra experiencia incluso. Y sí, que un test de LAM de positivo, bueno, por supuesto, nos da más indicaciones de que debemos empezar el tratamiento sí o sí. Entonces, su recomendación es que si no tiene ningún otro test positivo, usted dijo en su presentación, el primer caso clínico tenía un paciente en el que ningún test dio positivo, pero algunos pacientes se benefician con el tratamiento empírico. Entonces, especialmente con los pacientes con menos de 200, le debes tratar y después ver qué pasa. Gracias. Y quizás la misma pregunta para Loti, porque Loti presentó un algoritmo. ¿El test de antígenos es suficiente para empezar el tratamiento de estos pacientes o a veces hay que hacerles un PCR, un cultivo, lo que fuera? Sí, lo que decimos es lo siguiente. Si tenemos un PCR positivo, ya alcanza para indicar que hay un caso de talaromicosis y hay que empezar tratamiento. Si tenemos un test de antígenos positivo en un paciente con un síndrome clínico compatible, por supuesto no es muy específico, pero si tenemos estos síntomas y hay una sospecha de talaromicosis, decimos que esto nos indica que hay infección y realmente hay que pensar en empezar el tratamiento antimicótico. Ahora, mientras esto sucede, también hay que tratar de confirmar el diagnóstico por otros medios. Obviamente, la positividad en dos métodos de diagnósticos es más, nos da más certeza que la positividad con un solo test. Entonces, si nos da positivo por antígenos, hay que hacer PCR y otros test diagnósticos porque el tratamiento ayuda a los pacientes. Hay que hacer un tratamiento durante 42 días. Ahora, habría que ver qué pasa con los cultivos de sangre y también se pueden detectar otros patógenos en estos cultivos de sangre. Esto es muy útil. Gracias en América Latina, en comparación con la histoplasmosis, el PCR en histoplasmosis tiene una muy baja sensibilidad hoy por hoy. Entonces, realmente esperamos ansiosos los resultados de otros estudios en curso, pero en esta región la indicación es tratar directamente al paciente porque el test de antígeno es muy bueno y si hay sospecha o dudas, quizás utilizar otro test basado en antígenos como ELISA, por ejemplo, es lo que se recomienda, pero la OMS, en el caso de la histoplasmosis, sugiere utilizar el test de antígenos porque no hay mucha capacidad de hacer cultivos, porque se necesita eh, instalaciones especiales para hacer un análisis de estos hongos en América Latina. No sé si pasa lo mismo en Asia. Sí,
es un patógeno de alto riesgo, así que estos estudios deben hacerse en instalaciones especiales. Y esto es uno de los desafíos. Por eso creo que hay algunos tests de flujo lateral que pueden ser muy útiles, porque no hace falta infraestructura especial, se pueden hacer a la vera de la cama del paciente. Una pregunta para el doctor Corti. Ahmed Corti, tenemos una pregunta. ¿Tiene usted experiencia en el tratamiento de tuberculosis? En el caso de tuberculosis resistente, digamos, con el paciente tiene VIH en estadios avanzados, ¿cómo se hace un diagnóstico de resistencia, de tuberculosis resistente, cuando los resultados de los test fueron negativos porque hay una infección por VIH avanzada? Es una buena pregunta, doctor Medi, y ya mencioné esto antes, porque cuando estamos trabajando con pacientes con enfermedad avanzada y un diagnóstico de tuberculosis y la persona no responde bien, entonces el problema aquí es pensar que puede haber resistencia o iris o incluso alguna otra patología oculta detrás de la tuberculosis. En base a mi experiencia, bueno, porque también trabajamos con muchos países de África donde hay poco acceso a tests y pruebas, vamos caso por caso viendo lo que sucede. Entonces, consideramos el escenario clínico, si podría parecernos que hay tuberculosis resistente, lo consideramos y cada país debería tener datos sobre la prevalencia de tuberculosis resistente, porque lo que se da en cada país, se da en cada país, así es. No podemos pensar que hay tuberculosis resistente cuando el paciente es naive, nunca tomó medicación contra tuberculosis. Estoy hablando de Egipto en este caso, porque en otros países quizás haya una mayor prevalencia de tuberculosis resistente en la población. La otra cuestión es que la situación clínica también puede llevarnos a pensar que hay otra patología o quizás iris es algo que podría parecer tuberculosis o progresión de la tuberculosis. De hecho, muchas gracias. También tenemos otra pregunta. Es un participante francófono. En el contexto actual, considerando la pandemia de COVID, muchas personas piensan primero en un diagnóstico de COVID y no piensan lo suficientemente quizás en la tuberculosis. Habría que pensar en ambos cuadros en forma automática hoy en día. A ver, no sé si entendí bien la pregunta, pero la pregunta tiene que ver con hacer el test de tuberculosis y COVID-19. La presentación clínica de COVID y tuberculosis las manifestaciones clínicas son diferentes. COVID-19 es una enfermedad aguda, una infección viral aguda. No pasa lo mismo con la tuberculosis, que es más bien una presentación subaguda con síntomas crónicos, pero es importante considerar aquí que podemos utilizar las mismas instalaciones para hacer las pruebas y todo lo que se implementó para el análisis, para los casos de la pandemia de COVID, podemos utilizar los equipos, por ejemplo, los equipos de PCR para tratar y hacer un análisis de evaluaciones relacionadas con VIH, hepatitis, etcétera. Durante el COVID-19 hubo muchos centros de testeo, se crearon muchos, se hicieron muchas inversiones, así que la idea es reutilizar estos recursos para el tratamiento y diagnóstico de tuberculosis, VIH y hepatitis viral. Realmente esto se puede hacer. Muchas gracias, Omar. Muchas gracias, Cordy, Hamed. Y hay muchas preguntas sobre cuál es el mejor tratamiento para el VIH, cuál es el mejor momento para iniciar este tratamiento.
y cómo tratar a los pacientes que vuelven a vernos y donde hay una sospecha de meningitis, pero ya empezaron los TAR antes del diagnóstico de meningitis. Si seguimos con TAR, interrumpimos TAR o tratamos de ver si hay iris, ¿qué hacemos? Así que sería bueno que traten estos 3 puntos. Yo sé que ya los mencionó en su presentación, pero bueno. En primer lugar, cuando hablamos de cualquier paciente que se presenta con enfermedad avanzada de VIH y sospechamos que tiene tuberculosis o tenemos algunas pruebas de confirmación que confirman que es tuberculosis, hay que empezar primero el tratamiento contra la tuberculosis durante muchas semanas y después empezamos el tratamiento TAR. Hay datos que hablan de, de que se pueden agregar corticoides en este momento para evitar que se presente el iris, pero esto hay que adaptarlo a cada caso. Y en general se empiezan a usar corticoides en el caso de la corticoides en el caso de la meningitis tuberculosis. En general, en este caso, demoramos 4 a 6 semanas el tratamiento de TAR. Ahora sí, la meningitis es criptocócica, podemos demorar un poco más el tratamiento. En caso de la medicación contra la tuberculosis, en general empezamos el tratamiento convencional con la medicación disponible en la mayoría de los países, la terapia cuádruple. En el caso de tratamiento TAR, en la mayoría de los países tienen tratamiento basado en TLD o DTG. Y si hay rifampicina, se utilizan 50 miligramos 2 veces por día. También hay evidencia que va surgiendo en cuanto al uso de rifampicina 1 vez por día, que esto no afecta la capacidad del medicamento de reducir la carga viral y que no da lugar a fracasos ni a resistencia. Pero la idea ahora es utilizar la dosis doble. Pero si tenemos esta situación de desenmascarar el iris, si hay una persona que ya empezó tratamiento y encontramos que tiene complicaciones, cuando los estudiamos vimos que que estaba apareciendo la tuberculosis. En este momento no recomiendo interrumpir TAR porque ya dije que en general muchas veces las personas tienen VIH avanzado, así que no hay que interrumpir este tratamiento, pero se puede empezar el tratamiento contra la tuberculosis. El si tratamos iris, por supuesto, podemos agregar la medicación correcta. Ya tenemos datos con respecto al uso de corticoides y otra medicación antiinflamatoria que también puede ser útil para que la persona pueda resolver estas cuestiones. A veces se demoran 2 semanas en reducir los niveles de enfermedad presente. Esta es una muy buena pregunta. Respuesta, pero hay otra pregunta. Tenemos la enfermedad de VIH avanzada, hacemos un screening del paciente y después, si el paciente no es sintomático o si los test dan negativos, la radiografía de tórax es negativa, no tenemos sospecha, no podemos tener sospechas suficientes de eh, tuberculosis. Habría que empezar con la profilaxis. ¿Cuál es la mejor profilaxis para tuberculosis en el caso de pacientes con VIH avanzado? Es una buena pregunta y en este contexto creo que tenemos evidencia de un estudio llamado Reality de 2018, publicado en el New England Journal of Medicine, donde hablaba de un paquete de hipótesis optimizado. Ah, y esto fue considerado en diferentes guías y pautas, incluso las que tenemos en Egipto. Estas personas pueden empezar a recibir los 300 miligramos de INH para tuberculosis, después fluconazol 100 miligramos durante 12 semanas para la meningitis por criptococos y 5 días de otra droga
para las bacterias que no tienen que ver con la tuberculosis y un 400 miligramos de otra droga. Este es un paquete completo que puede ayudar a los pacientes. Debemos considerar también los niveles de enzimas hepáticas, porque la medicación contra la tuberculosis y el fluconazol, bueno, esto a veces puede afectar y elevar las enzimas hepáticas, especialmente si el paciente está coinfectado con hepatitis viral. Hay que ir haciendo cultivos cuando tratamos entonces a personas coinfectadas, especialmente si hay sospechas de fibrosis hepática avanzada. Muchas gracias, Ahmed. Probablemente esto se hace así. Ahora sí, ahora rifapentina, ¿está disponible en Egipto? No, no está disponible. Tenemos solamente un tipo de rifampicina. Porque en otros países rifapentina una vez a la semana durante 3 meses, bueno, es más corto que 6 meses y está facilitando el tratamiento preventivo, ¿no? La profilaxis en algunos países. Tengo una pregunta para Loti, porque el ensayo aquí propone fluconazol, pero si tenemos un resultado negativo para cripto y para histo y talaromicosis, ¿hay algo en esta profilaxis que requiera un ensayo? No, bueno, no hay ningún estudio que se haya hecho sobre un tratamiento preventivo con fluconazol en TM, pero de datos de otras enfermedades vemos que no es muy eficaz contra talaromicosis. Entonces, tal vez no haya un ensayo por los datos de IMC, pero lo que queremos ver es un tamizaje preventivo. Estamos tratando de profundizar en la historia natural de TM y ver cuando tienen una prueba positiva en el antígeno, si se los trata en ese momento antes de que empiecen los síntomas clínicos, si mejora los resultados. Y eso es lo que tenemos que profundizar. Pero estos datos para cripto están disponibles, ¿no? Tal vez sea lo mejor para el paciente empezar de esa manera, tal vez no para esto o para la talaromicosis, pero con el antígeno, si es positivo, probablemente justifique tratarlo. Pero la pregunta es si tenemos un resultado negativo en la prueba de antígenos, ¿hay un rol de la profilaxis o se aumenta el riesgo de que haya una resistencia aumentada, porque la recomendación en este ensayo es que no tenían acceso a crack, como se dijo, o a todas las pruebas de antígenos para las enfermedades micóticas. Entonces, deberíamos cambiar esta idea de usar fluconazol en pacientes muy avanzados sin ninguna documentación, sin de enfermedad fúngica. ¿Qué es lo que piensa? Es una pregunta interesante. Creo que el papel de fluconazol en TM va a estar limitado, pero obviamente los datos y la evidencia existen, ¿no? Para comenzar a utilizarlo para prevenir eh, otras infecciones, ¿no? Pero bueno, sí, muchas gracias. Muchas gracias, Omar. Otra pregunta para Humo. A partir de su experiencia como paciente que recibió un diagnóstico de tuberculosis, pero también aprovechando su experiencia como facilitadora para la comunidad, ¿qué opina sobre la comunicación entre el médico y el paciente cuando se trata de tuberculosis? ¿Cuál es el papel del educador, del comunicador, para comunicar el diagnóstico e información sobre la enfermedad entre el paciente y el médico? Con los avances que hemos observado,
todo el ritmo de comunicación es diferente. Tienen una evaluación. Nosotros, los pares, también tenemos un sistema de evaluación en caso de que tengamos dudas. Buscamos los puntos claves, hacemos preguntas. Como yo dije en mi testimonio, planteamos algunas preguntas si ha estado tosiendo, durmiendo bien, ha perdido peso. Todas estas preguntas nos permiten hacer una valoración y brindarle la información al médico o al educador, a aquella persona que tiene la información y que puede ayudar. Si tenemos resultados positivos, tenemos un buen sistema de apoyo y de hecho podemos preservar el ambiente de la persona, podemos aislar a esta persona y podemos asegurarnos de que esté segura. Con el tratamiento también tenemos apoyo durante 2 semanas aquí en África. Al comienzo, por ejemplo, podemos aislar a las personas. En África a veces vivimos en un solo hogar y todos dormimos en la misma sala. Entonces hacemos todo lo posible para evitar infectar al resto de los integrantes de la familia. Evitamos así la discriminación, la estigmatización, pero tenemos que dar cabida a un sistema para que los integrantes de la familia puedan evitar contagiarse y los niños, las niñas no se vean afectados. Así es como cuidamos a nuestros pacientes. Muchas gracias, muchísimas gracias. Estamos llegando ya al final de nuestro webinario. No tenemos tiempo para responder todas las preguntas que ustedes han formulado. Tal vez las últimas palabras se las puedo dar a los oradores. Algunas pocas palabras de parte de cada uno de ustedes. Doctor Cordy, ¿quiere empezar? Sí, muchas gracias, Medi. Muchísimas gracias por este webinario tan interesante y a todo el equipo del YELAYAS por el apoyo que nos han brindado. Gracias por permitir tener estos intercambios entre todos los profesionales interesados en apoyar a las personas que viven con enfermedades avanzadas. Creo que intercambiar experiencias y conocimientos es muy importante. Esto ha sido muy interesante, muy informativo para mí. Tengo algunos datos nuevos que no había visto, así que muchísimas gracias por permitirme ser parte de esta experiencia que realmente nos abre los ojos y con gusto participaré en sesiones futuras y otras presentaciones. Gracias. Muchas gracias, Loti. Sí, muchísimas gracias por invitarme a ser parte de este panel hoy y por este maravilloso intercambio. Si tienen alguna pregunta adicional, me pueden contactar a través del correo que lo dejo en el chat. Gracias a los organizadores de la IAS, una sesión muy bien conducida, muchas preguntas interesantes. Te estoy sumamente agradecida. Muchas gracias. Omu. Muchas gracias, ha sido un placer para mí. Gracias, señor presidente. Quiero agradecerles a los organizadores. Ha sido un gran placer para mí compartir mi experiencia, compartir todo lo que atravesé. Había una pregunta sobre la estigmatización y la discriminación y estos son problemas verdaderos, pero tenemos que trabajar para que los pacientes tengan mejor autoestima. Los pacientes tienen que pensar que la vida continúa, que la vida es hermosa, que hay otras enfermedades también y todos deben ser felices. Bueno, ha sido un placer estar aquí. Muchísimas gracias a todos los que participaron, a los oradores, asistentes.
intérpretes y a todo el equipo de la IAS que ha trabajado, Omar. Sí, muchísimas gracias por darme la posibilidad de estar aquí con ustedes. Ha sido una sesión sumamente informativa, increíble. Muchísimas gracias a la IAS por la organización y a los participantes por seguir defendiendo el cuidado de los pacientes en estos momentos difíciles. Espero que los países de altos ingresos continúen apoyando la eliminación de VIH y de a la tuberculosis, las infecciones fúngicas, dados los cambios recientes en el otorgamiento de fondos y también la introducción de esta nueva prueba. Espero que pueda ayudar a continuar salvando vidas. Muchísimas gracias. Tomen nota de que van a recibir una encuesta de evaluación cuando abandonen esta sala, así que por favor completen esa encuesta. Su devolución para nosotros es sumamente importante para que el Fondo Educativo de la IAS pueda continuar mejorando sus webinarios a futuro. Los enlaces a la encuesta también se están compartiendo a través del chat, así que por favor pongan allí todos los comentarios que tengan, cualquier tema que posiblemente pudiéramos incluir en el futuro. Muchísimas gracias a toda la audiencia por su participación, que ahora ha finalizado y la grabación estará disponible en la IAS pronto. Gracias. Adiós.